Hoy es un día importante también porque es 5 de junio y cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente. Y quizás el primer aporte que podemos hacer en una jornada como esta sea detenernos en algo que parece menor, pero que en realidad no es. Se trata de hablar correctamente de aquello que queremos proteger. Durante años nos acostumbramos a escuchar la expresión medio ambiente y sin embargo cada vez más especialistas y organismos internacionales prefieren hablar simplemente de ambiente. Y la razón es sencilla, porque el término medio termina siendo redundante. El ambiente ya es el entorno que nos rodea, el conjunto de condiciones naturales, sociales y culturales que hacen posible la vida. No necesitamos agregarle nada más. Pero más importante que la discusión semántica es comprender lo que esa palabra representa. La fecha que hoy recordamos tiene su origen en 1972, cuando las Naciones Unidas realizaron en Estocolmo la primera gran conferencia mundial sobre cuestiones ambientales. Aquello fue un momento histórico. Por primera vez la comunidad internacional comenzó a asumir que el desarrollo económico, la producción y el consumo no podían seguir avanzando de espaldas a los límites de la naturaleza. Y ya han pasado más de 5 décadas desde aquella conferencia. Y sin embargo, muchos de los problemas que entonces comenzaban a advertirse, hoy se han transformado en amenazas concretas y visibles. El cambio climático ya no es una hipótesis de científicos ni una discusión reservada por especialistas. Es una realidad que golpea todos los continentes. Son sequías más prolongadas, inundaciones más frecuentes, incendios forestales de dimensiones inéditas, olas de calor extremas y fenómenos meteorológicos cada vez más violentos forman parte de las noticias cotidianas. Aunque hay gente como, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es uno de los que niega esto, ¿no? No solamente él, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro también, el actual presidente argentino Javier Milei también lo niega. Pero bien, a esta realidad que decía que vivimos, se suma la contaminación de ríos, de mares y los suelos. Se suma la pérdida acelerada de biodiversidad, la deforestación y la acumulación de millones de toneladas de residuos que el planeta simplemente no puede absorber al ritmo que los generamos. Y aunque muchas veces tendemos a pensar que esos son problemas de otros países, de otras latitudes o de otras realidades, Uruguay no está al margen de esta situación. La crisis hídrica que afectó el área metropolitana hace pocos años debería haber sido una señal de alarma imposible de ignorar. Miles de uruguayos vieron alterada la calidad del agua que llegaba a sus hogares. Lo que durante décadas y décadas creímos un recurso inagotable demostró tener límites. Y, sin embargo, una vez superada la emergencia, el debate pareció perder intensidad. También enfrentamos problemas vinculados a la calidad de nuestros cursos de agua, a la erosión y degradación de los suelos, a la presión sobre ecosistemas nativos y a la necesidad de compatibilizar producción y sostenibilidad. Son desafíos complejos que exigen políticas públicas y serias, exigen una planificación a largo plazo y fundamentalmente una mirada que trascienda los periodos de gobierno, que sean políticas de Estado, no de gobierno. Porque aquí aparece una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo. Todos los partidos políticos hablan de desarrollo, todos hablan de crecimiento, todos hablan de inversiones. Pero pocas veces se discute con la profundidad necesaria qué tipo de desarrollo queremos construir y cuáles son los costos ambientales que estamos dispuestos a asumir para alcanzarlo. La falsa elección entre crecimiento económico y protección ambiental es una discusión antigua y además equivocada, porque no existe desarrollo posible en un país que compromete la calidad de su agua, que compromete la fertilidad de sus suelos o la salud de sus ecosistemas. Tarde o temprano, la factura termina llegando. Y por supuesto, la responsabilidad no recae únicamente sobre el gobierno. También nos interpela como ciudadanos. Cada decisión cotidiana, desde el uso del agua hasta la gestión de los residuos, tiene consecuencias.
pero también sería injusto trasladar toda la carga a los individuos, mientras las grandes decisiones continúan tomándose muchas veces con una mirada de corto plazo. El ambiente no necesita discursos grandilocuentes una vez al año, necesita coherencia los otros 364 días también. Necesita educación, necesita inversión, necesita controles, necesita planificación y necesita además dirigentes capaces de pensar más allá de la próxima elección, obviamente, fundamentalmente. Porque cuando hablamos de ambiente no hablamos solamente de árboles, animales o paisajes. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de calidad de vida, hablamos de producción, hablamos de empleo y del país que dejaremos a quienes vengan después de nosotros. Quizás por eso el verdadero sentido de esta fecha no sea celebrar nada, sea más bien en todo caso ser un examen de conciencia colectivo. Preguntarnos si estamos cuidando aquello que hace posible nuestra existencia. Preguntarnos si hemos aprendido algo de las señales que la naturaleza viene enviando desde hace décadas. Y preguntarnos, sobre todo, qué respuesta les daremos mañana a nuestros hijos y nietos si un día nos reclaman no haber actuado cuando todavía estábamos a tiempo. Y esto me recuerda a un video muy antiguo que hice algo así como 13 o 15 años y que lo sigo utilizando para mostrarle a mis estudiantes en las escuelas. ¿Por qué? Porque el ambiente no es una herencia que recibimos de las generaciones anteriores. El ambiente es un préstamo que hemos tomado de las generaciones futuras. E infelizmente todo indica que el plazo para devolverlo en buenas condiciones se está agotando.